Hoy vamos a ver otra de las aplicaciones que nos ofrece Google Drive, en este caso las hojas de cálculo. A diferencia de los documentos, en los documentos yo tenía un folio, una página en donde escribía dentro de lo que serían los márgenes el texto que me pareciera oportuno. En este caso lo que tenemos como una especie de sábana o de hoja de gran tamaño cuadriculada. Cada una de estas cajitas recibe el nombre de celda o casilla, pero bueno, celda tiene un nombre asociado. Veis que las columnas se nombran con letras simples, y las filas con números. Por tanto, esta celda sería la B2 y esta pues la A6, ¿no? También cuando se nos agotan las letras podemos añadir más columnas a la derecha o a la izquierda, en fin, donde queramos. Y la forma de nombrarlas, porque claro, los números pues puedo ir creciendo todo lo que quiera, pero en las letras lo que hacemos es añadir, como en el sistema de matrículas de los coches, añado una letra a la derecha, en este caso pues A, y cuando llegáramos por ejemplo a la ZZ, pasaríamos a tener la AAA, AAB y así sucesivamente. Puedo también hacer clic derecho y eliminar columnas. Aquí hay tres opciones. Una sería ocultarla, en este caso para que no se viera, pero seguiría estando ahí. Borrarla, que es eliminar el contenido de cada una de las celdas, pero no lo que es la columna. Y en este caso eliminar columna totalmente la destruye, la elimina físicamente, y por tanto, si veis, me quedo con una columna menos. Se apilan, el resto de columnas se apilan y cubren el hueco, ¿no? Si yo eliminara la 43, pues se elimina y la antigua 44 pasa a ser la 43. Entonces, por ejemplo, aquí al final, si yo cojo y elimino estas filas, pues desaparecen. Se pueden añadir más, en fin, eso no es problema. Yo, según mis necesidades, lo voy adaptando. ¿Qué podemos escribir en las celdas? Pues, por ejemplo, texto, podemos escribir números, podemos escribir fechas también, ¿de acuerdo? E incluso, pues bueno, también números decimales, y cambiarle el aspecto, el formato. Puedo aumentar el número de decimales, convertirlo en un porcentaje. En este caso, bueno, pues 24%, ¿vale? Y también puedo convertirlo en números, es decir, aunque el número realmente siga siendo el mismo, 23,24, veis que aquí esto es la barra de fórmula, que me indica qué es lo que yo realmente he escrito en la celda. Una cosa es lo que yo escribo aquí y otra cosa es lo que aparece, porque el formato me lo puede cambiar. Lo mismo que yo puedo cambiar, como vimos en los procesadores de texto, el tipo de letra y demás, el aspecto, ¿no? Digamos, de lo que está contenido dentro de la celda, pues yo puedo cambiar también incluso símbolos que aparecerían para completar esa información, ¿de acuerdo? Eh, Incluso se pueden ver dentro de las fechas, pues hay distintos formatos de fecha. Yo puedo utilizar el que me parezca, ¿no? Incluso personalizarlo. Bien, ¿qué otras cosas más podemos hacer para modificar el aspecto de las celdas? Pues lo típico, también cambiar lo que es el color, el fondo, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Podemos también seleccionar un conjunto de celdas y combinarlas, eso lo veremos un poco más adelante, cómo se haría cuando veamos la fórmula. Alinear, ¿de acuerdo? Tanto a la izquierda como a la derecha como centrado, ¿vale? Y además nos incluye una nueva opción que es alinear la celda tanto vertical, alineación vertical, que puede ser tanto arriba como centrada o inferior. Cuando el texto no cabe en una sola celda, ¿qué ocurre? Por defecto, normalmente, si las celdas contiguas están vacías, se desborda, se aplica un desbordamiento, es decir, el contenido de esta celda ocupa el resto. O sea, las distintas celdas, todas las que hagan falta para que se vea. Si yo aquí escribiera algo, pues ya se corta, quedaría recortado. Yo lo puedo modificar manualmente, es decir, puedo querer que se desborde o que no se desborde, y eso lo hago a través de la opción. Vamos a ver. De desbordamiento, en este caso, ajuste y en este caso recorte. Son las tres posibilidades: o recortar, o desbordar, o ajustar al texto. También puedo cambiar la orientación
de lo que es el texto que aparece en la celda. Y por último, también podemos trabajar con bordes, lo que serían los bordes de las celdas. Vamos a seleccionar un conjunto de celdas, ¿vale? Y aquí con el botón de bordes nos aparece, podemos seleccionar los colores, el color del borde y el tipo. Vamos a poner grueso, doble, punteado. Si os fijáis, para esto es sumativo, es decir, yo voy aplicando cada uno de los bordes que me interese del conjunto de celdas, o bien lo aplico, o bien elimino, perdón, todos los bordes que tengo y vuelvo a construirlo de nuevo, ¿vale? Esto sería rodear todas las celdas, pero en este caso, pues bueno, aunque yo haga esto, pues no se va a ver modificado porque ya están todos los bordes puestos. ¿Veis? Otra cosa, bueno, esto sería en cuanto al aspecto, ¿no?, de las celdas. También podemos cambiar los tamaños de las celdas, posicionándonos, de las columnas y de las filas, posicionándonos encima y arrastrando, haciendo clic y arrastrar. Ya sabéis que con el ratón hago clic izquierdo, muevo el ratón en la posición hacia la dirección que quiera y suelto el ratón. Eso es la operación de arrastrado. Puedo cambiar los tamaños, puedo seleccionar incluso varias columnas o varias filas. Esto también es otra manera de... También podemos coger y mover columnas o filas para insertarlas en otra posición de donde originalmente estaban. Es decir, las puedo arrastrar y moverlas a otro sitio. Pero como digo, lo interesante de esto era que podemos agrupar, hacer la selección de varias columnas y cambiar el tamaño de todas a la vez. ¿Vale? Si yo hago así, pues se me pone un tamaño que es el mismo para todas. ¿De acuerdo? Hay una manera de cambiar manualmente el tamaño del ancho para que sea exactamente el que queremos. Imaginémonos que queremos que sea exactamente 70 píxeles de ancho, ¿vale? Entonces, aquí no nos importaría porque lo podríamos poner igual, pero si yo quiero que esta columna, que está muy lejos, y yo a lo mejor a ojo no puedo calcular cuál es la anchura que le tengo que dar, pues se la pongo manualmente, ¿vale? Bien. Ahora vamos a trabajar, vamos a crear una nueva hoja. Veis que aquí hay opciones de cambiarle el nombre, porque se llama hoja 1, pero le podemos poner lo que queramos como lógico, el color de la hoja, etcétera. Podemos añadir una nueva hoja y aquí vamos a ver cómo trabajamos con fórmulas. Vamos a escribir varios números al azar. Bien, lo que vamos a hacer es multiplicar los números que están en la columna A por los que están en la columna B y escribir el resultado en la columna C. Bien, cuando yo trabajo con fórmulas, lo primero que hago, en vez de escribir un número, un texto, es escribir el símbolo igual. Cuando yo escribo igual, el programa ya sabe que quiero escribir una fórmula. ¿Y qué es eso? Bueno, pues yo puedo hacer o escribir directamente la referencia a la celda o incluso puntearla, es decir, seleccionarla haciendo clic simple encima de la celda y en este caso le aplicaríamos por ejemplo el símbolo de multiplicación por el contenido de la celda B1, ¿vale? Entonces si yo le doy a intro, lo que me está haciendo es multiplicar el contenido, me da igual el aspecto, es decir, si yo aquí pongo euros, pues me lo acaba multiplicando en euros, pero el aspecto de esto me da igual, lo que interesa es el contenido de la celda, en este caso de la A1 por la B1. ¿Qué es lo que debería hacer aquí? Bueno, si yo escribo igual, me hace una sugerencia, que es más o menos lo que la aplicación haría. Esto está muy bien, es una buena funcionalidad que nos han incluido recientemente para hojas de cálculo. Pero yo lo que haría es escribir directamente o puntear la fórmula, ¿de acuerdo? En este caso A2 por B2. Yo lo que querría es multiplicar este por este. Bien. Si tuviera, con 5 números poco, pero si tuviera 1000 números o 100 números en cada una de las columnas, pues tener que escribir uno a una todas las fórmulas es un poco farragoso. ¿Cómo lo hacemos? Hay dos maneras de adaptar o propagar la fórmula. Una de ellas, si veis aquí hay un cuadradito azul, cuando yo paso el puntero por encima se cambia la forma y si hago clic izquierdo y arrastro, me copia la fórmula. Pero si os dais cuenta, él ya la ha adaptado. No sé si estáis viendo aquí. Veis que
ha cogido y ha adaptado la fórmula a la posición nueva de la celda. Es decir, él lo que ha hecho es suponer que yo lo que quería en esta fórmula era multiplicar el contenido de dos celdas a la izquierda por el contenido de la celda que tengo a la izquierda más contigua. Y si yo quiero, ha supuesto que si yo quiero escribir la misma fórmula, una fórmula parecida o similar o que se adapte a la nueva posición, en este caso en C2, pues lo que querré hacer es lo mismo, ¿de acuerdo? Vale, esto se puede hacer así o se puede hacer directamente con copiar y pegar, ¿vale? Yo cojo, arrastro y pego, ¿de acuerdo? Bien, hay una manera también de que no me adapte todo el contenido de la fórmula. Es decir, si yo quiero que esta multiplicación sea de la columna de la izquierda, pero en concreto siempre quiero que multiplique por el valor de la celda B1, que obviamente si yo cambio aquí el valor de la celda, se adapta, ¿no? Es decir, las celdas que dependen de esa celda B1, o que tienen fórmulas que dependen de esa celda B1, se actualizan, ¿no? Inmediatamente. ¿Cómo podría yo fijar eso? Es decir, ¿cómo podría conseguir que multiplique siempre por la celda B1? Pues cojo y le pongo $, que significa fijar la columna, es decir, no modifiques la columna, en este caso B, y no modifiques la fila, en este caso 1. ¿Vale? Entonces yo ahora cojo, arrastro, lo mismo que he hecho antes, y si nos damos cuenta, se ha adaptado lo que es la fila, porque no le he puesto ninguna restricción, pero sí que se queda igual lo que es la celda por la que estoy multiplicando. Siempre multiplica por la B1. Puedo quitarle una de las restricciones. Yo podría decir perfectamente, pues $B1, es decir, solo me fija la columna, pero no quiero que me fije la fila. Si os dais cuenta, esto sería equivalente a lo que habíamos escrito antes, porque si yo lo que le digo es que no me mueva la columna, pero sí la fila, pues me va a hacer la misma, una fórmula. La fórmula es distinta, pero el resultado va a ser el mismo. ¿Veis? A1 por B1, A2 por B2, A3 por B3, etcétera. Bueno, y de esta manera, esta es la manera más sencilla de trabajar con fórmulas. Os dije antes que íbamos a ver cómo combinar celdas, que es convertir varias celdas, aquí tenemos varias, con este botón, las combinamos, ¿de acuerdo? Convertimos un conjunto de celdas en una sola. Pero quería verlo aquí en la parte de fórmulas, porque si yo quiero utilizar el contenido de esta celda, vamos a poner en este caso 25, venga, vamos a centrarlo, aprovechamos, ¿no? Si os dais cuenta, cuando yo utilizo la fórmula y hago clic directamente, él ya solo me va a referir o me va a escribir la referencia A7, que es la celda más a la izquierda y más arriba del conjunto de la celda combinada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo quiera hacer esa multiplicación directamente, o bien escribo A7, ¿vale? Cuando quiera utilizar este contenido de la celda combinada, o bien, pues bueno, hago clic encima de ella. Pero para que veáis que va a trabajar con esto. Pues nada, con esto, más o menos lo que es la parte introductoria ya está vista. En el próximo vídeo, pues veremos unas fórmulas un poco más avanzadas.